En los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal argentino están previstos los delitos de amenazas y coacciones con sus respectivas agravantes. Se trata de delitos que protegen, si bien están entre los delitos contra la libertad, no protegen la libertad física individual o la libertad ambulatoria, sino en todo caso la libertad psíquica o la libertad de autodeterminación, es decir, la libre decisión de qué actos una persona quiere realizar o no realizar en su caso. El artículo 149 bis establece prisión de 6 meses a 2 años al que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Esa es la figura básica de amenazas. En este caso, la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Estas son las agravantes de la figura básica de amenazas. Y finalmente dice, será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Esa es la figura básica de coacciones. Entonces, en ese artículo 149 bis está el delito de amenazas básico, amenazas agravadas y la figura básica de coacciones. Después, en el 149 ter, vamos a ver las figuras de coacciones agravadas. Pero empezamos hablando del delito de amenazas. La amenaza es el anuncio de un mal futuro, serio, grave, posible y además injustos. Estas son las características que tiene que tener la amenaza. En este delito de amenaza lo que se afecta concretamente es la tranquilidad o la libertad psíquica de una persona que tiene derecho a no sufrir interferencias injustas en su seguridad, en su tranquilidad psíquica. Tiene que tratarse del anuncio de un mal futuro posible, injusto. ¿Eso qué significa? Que el mal tiene que tratarse de una afectación a un bien jurídico para la víctima o para una persona allegada a la víctima. Por ejemplo, si alguien le dice a otro te voy a matar, sería una amenaza, pero también sería una amenaza si le dice voy a matar a tu hijo. Hay autores, como por ejemplo Creus en el derecho penal argentino, que consideran, creo con razón, que también sería amenaza cuando la persona cuyo bien jurídico se va a afectar no tenga una relación estrecha con el sujeto pasivo de la amenaza. Por ejemplo, si el sujeto A le dice a B, voy a colocar una bomba en una escuela, aunque el sujeto B no tenga algún familiar en esa escuela como posible víctima de ese atentado, sí se puede considerar una amenaza en el sentido de que es una afectación a la tranquilidad psíquica de esa persona. Entonces, la mayoría habla solamente de la afectación al sujeto pasivo o a una persona muy allegada a ese sujeto pasivo, pero creo que también debería considerarse amenaza en estos casos cuando el mal que se anuncia sea lo suficientemente grave, aunque no se refiera al sujeto pasivo o a una persona muy allegada a él, pero cuando sea suficientemente grave a los fines de afectar esa tranquilidad psíquica de una persona. Entre otras características de la amenaza decimos no tiene que tratarse de una simple manifestación de deseos de un mal hacia el otro, como sería por ejemplo el decirle a otra persona ojalá te pase algo malo, ojalá que te mueras, ojalá que te parta un rayo, etc. Tiene que tratarse del anuncio de un mal futuro, claro, pero que sea de alguna medida manejable o posible de realizar por parte del autor de esa amenaza. Tiene que ser grave y serio. El anuncio de ese mal tiene que ser un mal grave. Eso significa anunciarle a una persona que se la va a dejar de saludar o que no va a ser más su amigo, por ejemplo. Eso no es un mal grave en el sentido de afectarse el bien jurídico que se pretende proteger en estos casos. Entonces debe tener una cierta entidad como para afectar realmente ese estado de alarma, crear ese estado de alarma en la víctima. No sería tampoco serio el anuncio de un mal cuando parece de imposible realización por parte del autor. Si el autor le dice a la víctima, por ejemplo, que va a perder su trabajo
pero cuando es sabido que ese autor no tiene ninguna influencia, ninguna posibilidad de provocar ese mal que se está anunciando, eso no puede ser considerado una amenaza, sino que debe ser tomado como el deseo de un mal simplemente hacia la otra persona. En la medida en que no sea gobernable, ¿no?, por ese sujeto. Con respecto a la justicia o injusticia, vale aclarar lo siguiente. En la figura básica de amenazas, en el delito de amenazas, sí se exige que ese mal anunciado futuro sea un mal injusto. Eso significa que no tenga que ser soportado por el sujeto pasivo. Por ejemplo, si el sujeto A le dice a B que lo va a demandar por la deuda que está teniendo, que le va a ejecutar esa deuda en los tribunales, le está anunciando un mal futuro al sujeto B. Pero en la medida en que sea un mal justo, es decir, adecuado a derecho, lícito, eso entonces no se puede considerar una amenaza, porque el autor en ese caso lo que está haciendo o lo que estaría haciendo es ejercer un derecho que está autorizado a ejercitar. Entonces es necesario en el delito de amenaza que sea injusto. Vamos a ver después en las coacciones que puede no ser injusto, pero ahí existe una diferencia ya en el bien jurídico protegido y en la estructura del delito de coacción. Se puede cometer la amenaza por medio de la palabra oral, escrita, por medio de gestos, por medio de dibujos. No existen limitaciones en cuanto a los medios de realización de esta figura penal. El delito está consumado cuando el autor recibe la amenaza que le profiere el autor. La conducta, según el texto legal, consiste en usar amenazas con el propósito de alarmar o amedrentar a otra persona. Entonces basta con que esa amenaza haya llegado a oídos o haya sido percibida o recibida por el sujeto pasivo, independientemente de que ese sujeto pasivo se sienta alarmado o amedrentado. Puede ocurrir que una persona sea especialmente valiente, digamos, y no sienta temor en ese caso particular, porque otro le diga te voy a matar. Sin embargo, eso es un delito de amenaza. Se toma como parámetro, digamos, la idea de una persona promedio. Y entonces, si objetivamente las expresiones tienen relevancia suficiente para alarmar o amedrentar a una persona normal, se entiende que eso puede hacer amenazas. Adviértase que se trata de un delito de resultado cortado, es decir, no es necesario, según el texto de la ley del Código Argentino, no es necesario que efectivamente se haya alarmado o amedrentado a esa persona. Sí es necesario que objetivamente se hayan utilizado amenazas con el propósito, con la intención especial. Por eso vamos a ver que en el tipo subjetivo el autor debe tener dolo, saber que está utilizando una amenaza contra otra persona, y el propósito especial de alarmar o amedrentar, que no hace falta que se haga efectivo. Bien, el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo cualquier persona, siempre y cuando ese sujeto pasivo tenga una mínima capacidad intelectiva, como a los fines de entender el mensaje que el autor le quiere dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el sujeto pasivo está inconsciente, sería imposible en ese caso cometer el delito de amenazas. Si yo le digo, te voy a matar a una persona que está dormida, eso no sería un delito de amenazas. Lo mismo si se lo digo a un bebé o a un niño de muy pocos años de edad que no tiene la capacidad suficiente como para entender el mensaje en el sentido de afectar su libertad psíquica. Eso no sería entonces un delito de amenaza. El sujeto pasivo, perdón, tiene que ser entonces una persona con la mínima capacidad de intelección, o sea, para comprender el significado de ese mensaje. Puede haber tentativa como en cualquier otro delito doloso, es posible la tentativa. Imaginemos el caso de quien manda un mensaje en tono de amenaza a través de WhatsApp o a través de los medios de Facebook, por ejemplo, y la otra persona no alcanza a recibirlo. En ese caso se trataría de un supuesto de tentativa del delito de amenaza. Bien, las agravantes, según el 149 bis, tienen que ver con
el uso de armas o si las amenazas fueran anónimas. Esos son los dos supuestos que están establecidos en el Código argentino. Cuando se habla de armas, en este caso, se incluyen las armas propias, o sea, las armas de fuego o las armas blancas. Armas blancas sería, por ejemplo, un cuchillo, una espada, un facón. Las armas de fuego podría ser una pistola, una escopeta. Pero también estarían incluidas las armas impropias, como por ejemplo algún estilete o algún cuchillo de cocina que no ha sido creada para aumentar el poder ofensivo de la persona, sino para cocinar, pero que puede ser utilizado para aumentar el poder ofensivo de una persona en un caso concreto. Siempre y cuando esas armas impropias signifiquen un peligro inminente y un peligro serio para la víctima. Podría ser hasta, por ejemplo, una piedra pesada, una piedra grande. Si el sujeto A amenaza B con matarlo y le muestra esa piedra, entonces podría configurarse el delito de amenaza agravada por el uso de armas. Hay que aclarar en este caso que el motivo del agravante tiene que ver con la mayor afectación que siente la víctima en esa libertad psíquica, en esa tranquilidad o seguridad psíquica. Entonces no es lo mismo decirle te voy a matar a decirle eso mismo mostrándole un cuchillo, una pistola o algún elemento con el que pueda aumentar su poder ofensivo. Una aclaración con respecto a las armas de fuego que no están cargadas o a las armas que no sean reales. En este caso hay que incluir también como agravantes a las armas descargadas, las armas que no funcionen o las armas de juguete en la medida en que objetivamente sean parecidas a una arma verdadera y ese dato no sea conocido por la víctima. Por ejemplo, el autor, sujeto A, amenaza a B con un arma de juguete, pero que es muy similar a una real, cosa que es desconocido por el sujeto B. Vamos a ver que en otros delitos, por ejemplo, en el robo agravado por uso de armas, vamos a discutir este tema otra vez. Si se da el agravante cuando el arma es un arma de juguete o un arma de utilería, pero ahí es discutible. En este caso, en el delito de amenaza, se considera que sí se configura el agravante, porque el motivo central de agravación del delito en este caso tiene que ver no con el mayor poder ofensivo, el mayor peligro para la vida o la integridad física de las víctimas, como allá en los delitos de robo, sino en este caso exclusivamente el motivo del agravante es el mayor temor de la víctima. Entonces, si la víctima no sabe que es arma de juguete, que está descargada o que no funciona, eso es irrelevante. De todas maneras, el mensaje de ese sujeto activo es que lo quiere matar y entonces éste percibe ese mensaje y de manera más grave, aunque el arma esté descargada, sea de juguete o no funcione concretamente. Bien, eso en lo que tiene que ver con la agravante por el uso de arma, hace falta que sea usada, esgrimida, que se muestre el arma a la víctima. No se daría el agravante si uno le dice al otro, te voy a matar, y tiene el arma escondida en la campera o bajo el buzo o en la mochila, de manera que el otro no la puede ver. Bien, el otro motivo del agravante es que la amenaza fuera anónima. Si fuera anónima, también el fundamento tiene que ver con el mayor temor o mayor intranquilidad que sufre la víctima por el hecho de que no se puede percibir quién es el autor, de dónde viene la amenaza, y eso hace que existan mayores dificultades para evitar ese daño que se está anunciando. Entonces, eso se traduce en un mayor temor de la víctima. Ese es el motivo del agravante en las amenazas anónimas. Bien, vamos al delito de coacciones, que está previsto en ese artículo 149 bis, última parte. Y se trata de utilizar amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. La diferencia con las amenazas, con la figura de amenaza en este caso, es que se utilizan esas mismas amenazas, pero ahora no para alarmar o amedrentar a la víctima, sino para obligarlo a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Este texto, así como lo tenemos en el artículo 149 bis, corresponde al texto de la ley número 20.642, que es el que establece esta redacción,
Anteriormente, esta figura no estaba prevista en el Código Penal original argentino, pero sí había sido incorporada por una ley anterior, en la década del 60, por una ley que fue la 17.567. Esa ley 17.567 se refería a las coacciones como el caso de quien, mediante amenazas graves o violencia, compeliere a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado. El texto actual, como vimos, del 149 bis última parte, según ley 20.642, ya no habla de violencias, sino simplemente habla de amenazas. Ahí ya hay una gran diferencia. Esto de violencias es característico de otras legislaciones. Por ejemplo, el Código Penal actual habla de violencias en el delito de coacciones. Nosotros no lo tenemos, simplemente es el uso de amenazas para obligar a alguien a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Y además hablaba el texto anterior de nuestra ley algo a lo que la víctima no está obligada. Ahora esa parte se quitó, entonces vamos a ver cómo es que tiene que entenderse el delito de coacciones en nuestra legislación. Bien, la amenaza, dijimos, el delito de amenaza afectaba la libertad psíquica de la víctima, la tranquilidad de una persona, pero en este caso de lo que se trata es de afectarse la autodeterminación de esa persona, porque fíjense que mediante la amenaza ahora no es que simplemente se intranquiliza a la víctima, sino que se la obliga a hacer algo o a tolerar algo en contra de su voluntad. Entonces lo que se afecta es la autodeterminación de la víctima, esa voluntad libre de decidir qué hacer en cada situación particular. ¿Por qué? Porque el sujeto activo le está imponiendo una determinada conducta. Entonces, este bien jurídico protegido, diferente en algún modo, si bien en sentido amplio se puede decir en todos estos delitos, se afecta a la libertad. Pero esta diferencia en el bien jurídico protegido, vamos a ver, trae consecuencias en la interpretación, sobre todo en punto a la justicia e injusticia de la amenaza, que en esto vamos a diferir la interpretación en relación a la amenaza básica. Bien, entonces, con respecto a la violencia que decía recién en nuestro texto legal actual, no está prevista la violencia como medio de coacción, solo la amenaza. Sin embargo, a veces la violencia también puede servir como una forma de intimidación. En principio, el delito consiste en amenazar. A ver, si no haces esto que te exijo, te voy a matar. Eso es hacer uso de amenazas para obligar a una persona a hacer algo contra su voluntad. Eso sería claramente una coacción. Pero también se puede utilizar la violencia a veces, aunque no esté previsto en el texto legal argentino actual. La violencia, el ejercicio de violencia, de fuerza física contra la víctima o contra un tercero, puede significar una amenaza también. Por ejemplo, el autor golpea a la víctima, lo golpea de manera grave, fuerte, en su rostro, y le hace ver que si la víctima no realiza una conducta determinada, lo va a seguir golpeando. Entonces, en algún caso, hay que estar atento porque el ejercicio de la violencia puede significar una modalidad de amenaza. O el golpearle al hijo del sujeto pasivo de la coacción. Golpea al hijo porque le está obligando a hacer algo en contra de su voluntad a esa persona. Ese ejercicio de violencia física implica, tiene un significado de una amenaza, porque el mensaje es, si no haces lo que yo quiero, voy a seguir golpeando a esta persona. De manera que no hay que suprimir a la violencia física como medio de la coacción. A veces la violencia física puede ser un medio para el delito de coacción, para cometer el delito de coacción. ¿Cuándo? Cuando se lo manifieste en forma de amenaza. Bien, el daño amenazado también en este caso tiene que tener todas las características que vimos en el delito de amenaza, o sea, tiene que tratarse del anuncio de un mal futuro, grave, serio, posible, que esté en manos del autor. Pero a diferencia del delito de amenaza, hay una variación en este caso con respecto a la injusticia del mal amenazado. ¿Por qué? Porque en este caso, en el delito de coacciones,
se tiene que entender cuando exigimos que el daño amenazado tiene que ser injusto, se entiende como injusticia de la imposición, pero también como injusticia intrínseca del daño que se anuncia. Por ejemplo, sería delito de coacciones decirle a otro, si no me pagas lo que me debes, te voy a matar. Eso sería el delito de coacciones. Fíjense que lo que le está obligando a hacer a la víctima es una conducta lícita y obligada para la víctima, porque la víctima tiene el deber de pagar sus deudas. Pero la amenaza, el anuncio del mal futuro, es ilícito. Entonces ahí hablamos de un delito de coacción. Pero también sería un delito de coacción decirle a la víctima, si no me acompañás a cenar esta noche, te voy a ejecutar la deuda que tenés conmigo. En ese caso, la ejecución de la deuda como el anuncio de un mal futuro es una conducta lícita. Es una conducta lícita. Pero la víctima, sin embargo, no está obligada por la ley a realizar esa conducta que el autor le quiere imponer, que salga esta noche a cenar con el autor. Si eso no está dentro de su voluntad, entonces esto también va a ser el delito de coacción. Entonces, en este caso, a diferencia del delito de amenaza, podría ser típico el anuncio de un mal incluso lícito. ¿Cuándo? Cuando lo que se obliga a realizar es una conducta que el autor no está obligado a soportar. Ahora, en ningún caso podría ser delito de coacción el obligar a otra persona a realizar una conducta lícita con el anuncio de un mal lícito también. Eso nunca podría ser delito ni de amenaza ni de coacción. Por ejemplo, si el sujeto A le dice a B que le tiene que pagar la deuda que tiene con él, y si no paga esa deuda, lo va a demandar en los tribunales. Eso no sería coacción, porque ahí son lícitos tanto el mal que se anuncia como la conducta que se le trata de imponer a la víctima. Bien, también como las amenazas, el mal que se anuncia tiene que ser grave. No sería grave decirle te voy a negar el saludo, ¿no? En esos casos el anuncio del mal sería tan insignificante que no se podría configurar este delito de coacciones ni de amenaza. Es necesario, como es un delito de resultado cortado también, tiene un elemento subjetivo especial, es un delito doloso, el autor tiene que saber que está utilizando una amenaza para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Entonces tiene que saber que la otra persona está obligada a hacer eso. O sea, si el autor cree que la víctima consiente, entonces ahí habría un error de tipo. No es necesario que la víctima haga eso que le obligan a hacer, no hacer o tolerar. No es necesario que se configure esa conducta obligada para que el delito esté consumado. Basta con hacer uso de amenazas con ese propósito especial. Bien, en las agravantes de las coacciones según el 149 ter, se impone una pena de 3 a 6 años de prisión si se emplearen armas en la coacción o si las amenazas fueren anónimas. En esto hay que interpretar las armas y las amenazas anónimas en el mismo sentido que el delito de amenazas, como ya vimos. Y en la segunda parte del 149 ter se agrava la pena de 5 a 10 años de prisión en los siguientes casos. Primero, si las amenazas tuvieron como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Y segundo, si las amenazas tuvieron como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo. Vale aclarar que se entiende por medida cualquier disposición o resolución de las autoridades de cualquiera de los tres poderes del Estado, sea Estado nacional, provincial o municipal, siempre y cuando esa persona a quien se está exigiendo esa medida o resolución tenga la facultad para realizar esa medida.